703, están reapareciendo, padre María Consuelo, enfermedades que creíamos erradicadas en Colombia y en la región. Creíamos, no. Yo realmente un caso de tosferina, cuando era niño encontré casos de tosferina en el barrio del Olivo. Sí, era común. Pero después de eso, nunca más. Pero fíjese que no solamente es la fiebre amarilla, no solamente es la tosferina, también se han presentado nuevamente casos de sarampión. Estamos regresando, estamos devolviéndonos en materia epidemiológica. Al menos eso es lo que vemos desde la experiencia. Con lo cual, Ricardo, todo el tema de la prevención, que ha sido tanto bandera de la reforma a la salud, pues en la práctica no se está implementando, porque es que todo esto tiene que ver con los planes de vacunación. Colombia se había caracterizado por planes de vacunación reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Y ahora vemos que factores como la migración, factores como la bajada de la guardia en términos de vacunación, pues nos están devolviendo al pasado. En algún momento había unas agresivas campañas en medios de comunicación del gobierno para promover los planes de vacunación de los niños, sobre todo. Eso ha desaparecido, sobre todo además teniendo en cuenta una cosa, y es que al menos hasta hace algunos años el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, era un reconocido antivacunas. Él, por ejemplo, se atrevió a decir que la vacuna contra el COVID había sido el más grande experimento social que se había hecho en la historia. El tema de la tosferina es serio. En lo corrido del año se han detectado en Colombia 1.104 casos de tosferina, 5 veces más de lo que se venían detectando en promedio en los años anteriores, y el foco de la tosferina está en Bogotá el día de hoy. Por eso, saludo al subsecretario de Salud Pública del distrito, Julián Fernández Niño. Doctor Fernández, buenos días. Muy buenos días. Solo aclarar que no es que el foco esté en Bogotá, lo que pasa es que Bogotá tiene una mayor capacidad de vigilancia epidemiológica y por eso en Bogotá podemos ver cifras que se parezcan más a la realidad. Otras partes rurales dispersas e incluso algunas capitales del país no tienen la capacidad de vigilancia que tenemos nosotros, porque siempre es bueno ver la realidad, aunque nos preocupe para actuar sobre ella. Ciertamente en Bogotá... Una buena aclaración, subsecretario. Y ciertamente estamos preocupados, pero sobre todo ocupados, porque el año pasado a este mismo corte llevamos 0 casos confirmados. Y actualmente a este mismo corte, al corte de ayer 14 de abril, ya llevamos 100 casos confirmados, 107 si contamos los que no son residentes de Bogotá, sino de Cundinamarca, 70 casos confirmados, estoy hablando, en menores de 5 años, un niño fallecido que en varios años no se observaba en Bogotá, un niño lamentablemente de 1 mes, 15 días que falleció en el mes de febrero, y también... solamente para que tengas una referencia, en todo el año 2024 tuvimos solamente, entre comillas, solamente 11 casos confirmados y ya vamos en lo corrido del año más de 100. Pero no nos quedamos quietos, estamos intensificando la vacunación, vamos más rápido que la nación y por eso tomamos decisiones como adelantar, si ahorita me permiten explicar, acortar la vacunación y adelantarla. Claro, secretario, antes de hablar de cómo están trabajando desde el distrito para afrontar esta situación, quisiera preguntarle cuáles son las causas que ustedes detectan para este aumento de 100% si miramos 2024 frente a este año en casos de tosferina en Bogotá. ¿Por qué se ha producido este aumento dramático en los casos de tosferina? Ciertamente es un incremento significativo. Desde julio de 2024, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta en donde informó que era necesario intensificar las acciones de vacunación contra esta y otras enfermedades respiratorias, dado que en varios países de la región se estaban, desde principios de 2024, observado incrementos. Esto obedece a un fenómeno global, y es que en varios países las coberturas de vacunación se han caído desde pandemia. Actualmente estamos observando, creo que alguien de la mesa lo mencionaba, brotes, por ejemplo, de sarampión, que es otra infección muy contagiosa, ya 700 casos y 3 muertes en Texas, de los Estados Unidos, que hace 30 años no se observaba un brote de esta magnitud, entre otras cosas, por la caída de coberturas de vacunación. Bogotá es una ciudad que recibe un gran número de viajeros, de migrantes internacionales, de desplazados internos, de personas que viajan
a distintas ciudades dentro del país. Por lo mismo, el desafío es también cubrirlos a ellos, porque todo lo que pasa a nivel Colombia nos afecta a nosotros y tenemos que proteger a todos los que vienen en Bogotá, independiente de su lugar de origen, porque en Bogotá la vacunación es universal. Entonces, son varios fenómenos. Hemos recuperado las coberturas de vacunación, ha sido una prioridad del señor secretario, de tal manera que ya estamos en varios indicadores trazadores por encima de los niveles prepandémicos. Terminamos en 92.6, 92.7%, deberíamos terminar en 95%. Este año estamos intensificando, y de lo malo sacar lo bueno. Invitemos a todos a vacunar, particularmente esta vacuna es en gestantes y en niños menores de 5 años, para estar protegidos no solamente contra la tosferina, sino por ejemplo contra el sarampión. Es una amenaza latente, aunque por el momento no se presenta en Bogotá. ¿La vacuna famosa contra la tosferina es la DPT? ¿Todavía se aplica de esa manera o es individual? En efecto, DPT significa difteria, pertussis, tosferina, ¿sí? Sí, exacto, sí, señor. Entonces, esta vacuna se aplica dentro de otra más grande que se llama la pentavalente, que incluye a hemófilos influenza B y que incluye hepatitis. Esta vacuna se aplica en los niños más chiquitos. El esquema original era a los 2, a los 4, a los 6 meses. Sigue siendo las 3 primeras dosis así a nivel nacional. Bogotá se reunió con la Sociedad Colombiana de Pediatría, con la Asociación Colombiana de Infectología. Les dijimos, ayúdenos a pensar qué podemos hacer para salvar vidas, porque esto puede incrementar la mortalidad infantil. Es que la preocupación del secretario es muy latente y nos dijo, encuentren una solución, y nosotros dijimos, listo. Nos sugieren que adelantemos a los recién nacidos, incluyendo prematuros, independiente del peso y la edad gestacional. A las 6 semanas comenzamos el esquema, lo adelantamos. Todo el esquema, porque no podemos afectar todo el esquema. Entonces comenzamos ahora al mes y medio, luego el segundo a los 3 meses, el tercero a los 4 meses y medio. Recordar que con la pentavalente un refuerzo a los 18 meses, que sigue igual, y a los 5 años un refuerzo con el DPT separadita, esa sí separada. Y una decisión que tomamos, que han tomado varios países, que yo de corazón le digo al ministerio, ustedes pueden salvar un montón de vidas, sobre todo en aquellas áreas donde hay niños con mayor desnutrición y gestantes más vulnerables. Adelante la vacunación en gestantes, como hizo Bogotá, desde la semana 20. Lo están recomendando los técnicos que todavía quedan en el ministerio, lo están recomendando también, lo están recomendando los pediatras, los infectólogos. Normalmente la vacuna en gestantes se aplica en la semana 26. La adelantamos para que se lo explico facilito. Porque, ¿qué pasaba? Una gestante tenía un niño prematuro y entonces lo tenía antes de llegar vacunada. Al adelantarlo, incrementamos coberturas y logramos que los niños que tienen mayor probabilidad de morir, que son los prematuros, los más chiquiticos, los de más bajo peso, quedan protegidos porque la mamá la estamos vacunando tempranamente, la respuesta inmune se mantiene buena y es una medida excepcional, además de todas las medidas básicas, porque esto es una infección respiratoria, para protegernos a todos, lavado de manos, ventilación. ¿Se adelanta la vacunación para neonatos de la semana 26 a qué semana? Repitiendo un poquito. En gestantes era a la semana 26, se adelanta a la semana 20 o desde la semana 20 con TDAP, o sea, tienen la opción desde la semana 20, y las más vulnerables, las migrantes, las que tienen riesgo de pérdida, las que tienen riesgo de tener un parto pretérmino, sobre todo esas, desde la semana 20 se aplica. Pero estamos hablando de madres gestantes, es decir, desde el 5º mes de embarazo empiezan a aplicar las vacunas, es decir, un poquito antes. Un poquito antes. Es que al vacunar a la gestante, tal vez me faltó explicar, se protege al bebecito, sobre todo al bebé prematuro, claro. Porque muchas mamás lo tenían antes. El niño nacía prematuro, el niño vulnerable, antes de vacunar. Eso en gestantes, se adelanta de la semana 26 a la semana 20, gracias por preguntarme por si no fui claro. Y en los niños chiquiticos, la recomendación que nos dio la doctora Mariño, varios expertos en infectología, es comiencen los chiquiticos desde la semana 6. Antes comenzábamos desde los 2 meses. Y entonces el esquema se acorta cada 6 semanas. Mes y medio, 3 meses, 4 meses y medio, todo el esquema, y los refuerzos siguen igual, pentavalente a los 18 meses, 5 años de PT. Hicimos una reunión con más de 500 pediatras, médicos generales que nos apoyaron para explicar esto, y creo yo que esto podría salvar vidas si se hace a nivel nacional. Humildemente lo decimos, es una medida excepcional.
En el caso de los prematuros, muy importante, ojalá con hexavalente, que es una vacuna que a veces no está disponible, pero si no con cualquiera, en ese niñito chiquitico de bajo peso a la 6ª semana, incluso dentro del hospital, que son niños como el que se nos murió lamentablemente. No, claro, entonces en lugar de intervalos cada 2 meses serán cada mes y medio, subsecretario, pero quiero preguntarle, usted hace mucho énfasis pues en las madres gestantes y en los niños recién nacidos. ¿Acaso la tosferina no afecta entonces a niños ya un poco más grandes? Esa es una muy buena pregunta. Ciertamente las personas que tienen las vacunas completas, que son estas 3 que ya dije, más el refuerzo a los 18, más el refuerzo a los 5 años, suelen estar protegidos, pero los niños más grandes y los adultos pueden presentar síntomas que se parecen más a una gripa, que pasan desapercibidos. El gran problema justamente es que estos niños y estos adultos, incluyendo los padres, si no se cuidan cuando tienen una gripita, puede que no les dé duro, es rarísimo que les dé duro en adultos, pueden contagiar al bebé. Hay una propuesta que ha hecho algunos pediatras en la que se llama la vacunación del capullo. El capullo, ustedes saben, pues lo que protege el huevito, lo que protege la semilla. Entonces es como vacunar a la familia de un niño prematuro. Esa es una decisión que en Bogotá sí no tomamos, porque eso sí implica que nos den permiso de vacunar a adultos, pero que a través de una carta el secretario le propone muy respetuosamente al señor ministro que de verdad considere la aplicación excepcional de la vacunación capullo, porque pues no podemos vacunar a todos los adultos, pero de pronto sí a los padres y cuidadores de los niños prematuros. La vacunación capullo tiene algo de evidencia, al menos que lo evalúen. Creo que podría ser interesante que lo evalúen, así como hace Bogotá, que llama a los expertos y las decisiones las tomamos con expertos rápidamente, porque lo que no queremos es que en Bogotá se nos incremente la mortalidad infantil. Pero teniendo en cuenta estas referencias que usted hace, doctor Fernández, ¿qué grupos poblacionales están siendo más afectados por este nuevo brote? Excelente pregunta. Ciertamente la mayoría de casos se presentan en los niños menores de 5 años, digo casos que llegan a los servicios de salud, los demás pueden pasar desapercibidos. En Bogotá, por ejemplo, de los 100 casos residentes en Bogotá, 70 eran en menores de 5 años y son los más chiquiticos, los niños menores de 1 año. Y los niños menores de 2 meses, específicamente si son prematuros, aquellos que tienen mayor probabilidad de complicarse. Esta tosferina se llama así porque el latín ferina significa salvaje. Y es una tos, uno puede buscar videos en internet. Por eso alguien decía en la mesa que hace rato no lo veía. Si es que gracias a la vacunación esto era algo muy raro. Pero son unas toses intensas con un sonido como de gallo al inspirar y hasta se ponen azules y vomitan después de toser. Es una tos que se llama en fase paroxística, que es muy característica, aunque en algunos niños muy pequeñitos puede confundirse con otra infección respiratoria porque no tiene la tos característica. Pero es ciertamente una infección que los más chiquiticos hay que tener muchísimo cuidado, particularmente si tienen bajo peso. Por eso estamos diciendo, neonatos a la 6ª semana, independiente del peso y la edad gestacional, los pediatras nos dicen, vacúnelo en el hospital, incluso si no han salido del hospital. Ese chiquitico hay que tenerlo protegido, porque esos niños pequeñitos son los que nos suben la mortalidad infantil. Lo más importante, porque tienen la misma derecho y oportunidad de tener una vida sana que los niños que nacen a término. Fíjese, doctor Fernández, que estamos teniendo el reporte de lo que pasa en Bogotá y usted tiene razón. Poco se habla de tosferina en otras partes del país y resulta que son más de 900 casos fuera de Bogotá durante este año y solamente conocemos confirmado Bogotá y algunas comunidades indígenas de Antioquia. La pregunta final es justamente sobre esto, doctor Fernández. La Secretaría de Salud del Distrito ha tenido un trabajo productivo con el Ministerio de Salud en el sentido de que el gobierno nacional refuerce sus planes de vacunación para prevenir la gravedad de los efectos de enfermedades como la tosferina? Mira, acá hay un mandato del señor secretario, y es que cuando hablamos de la vida de las mamás, la vida de los niños, la vida de las personas, los equipos técnicos tienen que colaborar. Y con el equipo de vacunación del ministerio tenemos la mejor relación. Hay personas muy capaces todavía, a pesar de todo, que
con las que nos entendemos. Hay algunas razones por las cuales a veces quisiéramos que ellos fueran un poquito más rápido en algunas decisiones, pero pues nos han apoyado también en las decisiones que hemos tomado y hay gente muy comprometida. Pero necesitamos mayor liderazgo. Los PMUs no tienen que ser para... Los PMUs de enfermedades infecciosas, cuando participa el señor ministro, tienen que ser para hablar de las infecciones, de la epidemiología, de la vacunación, no de la OPC, no de la reforma, porque acá tenemos que movilizarnos todos por esto. Entonces, creo que la alerta está clara, el propio Instituto Nacional de Salud ha sacado la alerta, las medidas están, no solamente la vacunación, sino la protección de la infección respiratoria, el ministerio lo sabe y sé que lo está haciendo. Solamente intensifiquemos más, hablemos más de esto para que padres y cuidadores lleven rápidamente a sus niños menores de 5 años y sobre todo a los prematuros a vacunar y las gestantes se vacunen desde la semana 20 como han hecho varios países. Eso es fundamental y debería extenderse esta misma iniciativa en el resto del país. Bien por Bogotá, pero hay que ampliarlo a toda Colombia, secretario. De acuerdo, eso salvaría vidas, estoy seguro. Eso es clave. Es Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud de Bogotá, hablando del brote de tosferina en la capital del país. Doctor Fernández, muchas gracias. Gracias y que estén muy bien. Un abrazo. Mira, ahí está.